porque no funciona el video que les tenía ahí preparados. Bueno, eh, y entonces, ¿qué? Vamos a definir la capacidad calorífica. La vamos a anotar con una C mayúscula. Como el calor entre el cambio de temperatura. Así de fácil. Y esta forma de aquí lo podemos ver como la forma finita de la capacidad calorífica. Digamos, cuando tenemos un cambio de temperatura finito, que está denotado por delta T, como siempre, temperatura final menos temperatura inicial. Este cambio de temperatura lo produce la cantidad de energía que le metemos al sistema en forma de calor, y a eso le llamamos capacidad calorífica. Esta es una propiedad que podemos definir para distintos objetos, o sea, distintos objetos de distinta masa van a tener distintas capacidades caloríficas. Y también lo podemos escribir en forma diferencial. Si tenemos un cambio infinitesimal de la temperatura, pues esto simplemente lo ponemos como una derivada. ¿Bien? Lo podemos escribir la capacidad calorífica como dQ en dt. La misma idea, solo en forma diferencial. Entonces, le podemos poner forma diferencial. Y bueno, ya que tenemos esta definición de capacidad calorífica, podemos pensar en la capacidad calorífica por unidad de masa, o sea, dependiendo de la masa que tenga nuestro sistema. Y a eso pues, le llamamos calor específico. En vez de capacidad calorífica, lo vamos a llamar calor específico. Vamos a ponerlo acá. Y este lo denotamos con una C minúscula, la capacidad calorífica con la C mayúscula. Lo podemos definir entonces como la capacidad calorífica por masa. Y entonces esto sería Q entre M por delta T. Entonces lo que estamos haciendo es meter la masa aquí. Para una determinada masa de una sustancia, si le proporcionamos una cantidad de calor Q, entonces va a aumentar su temperatura en una cantidad delta T, y a toda esta combinación le llamamos calor específico. Y esta pues también esta sería la forma finita, en términos de un cambio finito de la temperatura delta T. Si lo escribimos como diferencial, pues simplemente lo ponemos como 1 entre M de Q en dt. Y esta sería la forma diferencial para un cambio infinitesimal en la temperatura. Bueno. Y una otra cantidad análoga a esta sería la capacidad calorífica molar o el calor específico molar. A esta le podemos llamar de las dos formas. Vamos a ponerle capacidad calorífica molar. Esta también la denotamos con una C mayúscula. Entonces, no la confundan con la capacidad calorífica común y corriente. Simplemente del contexto pues pueden saber de cuál estamos hablando. Y esta va a ser parecida, análoga al calor específico, solo que en vez de la masa, ponemos el número de moles. Y eso sería todo.
Entonces, esta la escribimos como Q entre N delta T. Entonces es simplemente si suministramos una cantidad de calor Q a un número de moles N, entonces tenemos un cambio en la temperatura delta T. Esta es la forma finita otra vez, y la diferencial pues es parecida a esta de acá. Simplemente ponen aquí N. Entonces acá voy a poner la forma infinitesimal. Sería dq entre dt por 1 entre n. Ok. Y la capacidad calorífica, que no depende de la masa, es una propiedad extensiva, justamente porque no depende, porque no tenemos aquí en la definición la masa. Entonces si tenemos una masa distinta, pues va a cambiar la capacidad calorífica, aunque tengamos el mismo material. Esta es una propiedad extensiva. Las otras dos, el calor específico y la capacidad calorífica molar, son intensivas. Estas ya no dependen del tamaño del sistema y tienen un valor característico para cada sustancia. Ahora, estos nombres de calor específico y capacidad calorífica, pues son por razones históricas. Son un poco desafortunados porque parecerían indicar que los sistemas tienen calor. Acuérdense que eso no es cierto. El calor es simplemente energía en tránsito de un sistema de mayor temperatura a uno de menor temperatura. El calor no es una variable de estado, entonces no podemos decir que los sistemas tengan calor. La temperatura, por otro lado, esa sí es una variable de estado y es una medida de la energía interna del sistema. Bueno, entonces, si nos regresamos acá a esta parte, por ejemplo, pueden ver aquí, aquí tenemos una tabla de capacidad de calores específicos y capacidad calorífica molar para distintas sustancias. Entonces, acuérdense de la definición, es simplemente calor entre masa por cambio en la temperatura. Entonces, las unidades pues, son joules entre kilogramo por kelvins en el sistema internacional. Y aquí está el calor específico, entonces, para distintas sustancias, para distintos materiales. Para el agua en estado líquido es de 4190 joules entre kilogramos por Kelvin. Acá está el cobre, etanol, hierro, plomo, y así en fin. Ahora, aquí también es importante que se den cuenta que los Kelvin que tenemos aquí los podemos cambiar por grados centígrados impunemente, simplemente porque acuérdense que la definición involucra un cambio en la temperatura. ¿Sí? Entonces, recuerden que las diferencias de temperatura son las mismas en grados centígrados que en Kelvin. Y algunas veces pues, se van a encontrar aquí que esto está dado en grados centígrados, no pasa nada, sigue siendo el mismo valor, justo por eso, porque en la definición están involucradas diferencias de temperatura. Y bueno, los kilogramos pues los podemos pasar a gramos fácilmente y viceversa. Y en esta columna de acá pues están las capacidades caloríficas molares para las mismas sustancias, donde lo que cambia pues es que en vez de la masa tenemos aquí moles de la sustancia. Bueno, entonces regresémonos acá. En todos estos problemas de calorimetría, entonces lo que tienen que hacer a final de cuentas es simplemente usar una ecuación para la conservación de la energía. Es decir, por ejemplo, si tenemos, vamos a pensar que tenemos tres sistemas eh, que inicialmente están a distintas temperaturas. Vamos a poner acá un sistema a una temperatura TA, otro sistema a una temperatura TB,
otro sistema, una temperatura TC. Inicialmente, cada uno tiene distintas temperaturas, los ponemos en contacto y los aislamos del exterior. De manera que no haya intercambio de calor con los alrededores, o sea, podemos pensar que esta es una frontera adiabática. Y entonces, después de un cierto tiempo, pues los tres sistemas van a estar en equilibrio térmico. Entonces, cada uno inicialmente tenía una temperatura distinta, pero después de un cierto tiempo, ya que estén en equilibrio térmico, pues todos van a tener la misma temperatura final. Lo podemos escribir así. La temperatura final de todo el sistema constituido por esos tres sistemas, pues es la misma para los tres. Temperatura final del sistema A, temperatura final del sistema B, igual a la temperatura final del sistema C. Bueno, ahí lo puse al revés. Todos van a tener la misma temperatura final. Entonces, una pregunta típica de este tipo de problemas es, ¿cuál es esa temperatura final? Esa temperatura final, por ejemplo, si conocemos las masas de los sistemas, si conocemos sus calores específicos y conocemos sus temperaturas iniciales, pues nos podemos preguntar cuál es la temperatura final que alcanzan en el equilibrio térmico. Y entonces aquí simplemente hay que aplicar conservación de la energía. Es decir, el calor que pierde un sistema es el que va a ganar otro. Y esta es una forma coloquial de decirlo porque recuerden otra vez que los sistemas no tienen calor. Es una forma fácil para entenderlo. Dicho de otra forma, la energía que pierde uno la gana el otro. Todo esto está aislado, entonces la energía total se conserva. Y eso lo podemos escribir simplemente como que la suma de todos los calores que constituyen nuestro sistema más grande de acá, que aislamos, la suma de los calores de todos estos, tiene que ser 0, justamente por conservación de la energía. El calor que pierde uno tiene que ser el calor que gana el otro. Y entonces con esto pueden escribir una ecuación, simplemente el calor que aparece aquí, pues lo sustituyen de la definición de calor específico o de capacidad calorífica molar, lo despejan de aquí. Entonces, la masa por delta T pasa multiplicando al calor específico. Y esto entonces lo podemos escribir como una ecuación de este tipo. En vez de poner el calor Q, pues ponemos la masa de cada una de esas cosas que tengamos ahí por su calor específico, por el cambio en la temperatura que tengan. ¿Sí? Y todo esto lo igualan a 0. Y de aquí, por ejemplo, pueden despejar la temperatura final, que esa es la misma para todos. La temperatura inicial, pues cada uno va a tener sus temperaturas iniciales. Y así, a veces pues van a tener que despejar el calor específico de alguno de los sistemas o la masa de alguno de los sistemas, pero esta es la idea. Es simplemente despejar la variable que necesiten de esta ecuación. Bueno, ahora lo último que necesitan es saber qué pasa si hay un cambio de fase. Entonces vámonos de regreso para acá. Quedamos entonces que en los cambios de fase la temperatura permanece constante aquí mientras el agua está hirviendo y hasta que se evapore toda. Todo ese proceso se va a dar a 100 grados a la presión de una atmósfera. Y entonces aquí no podemos usar esto del calor específico porque no hay un cambio en la temperatura. Para esto necesitamos este concepto de
calor latente, por ejemplo. Fíjense en este ejemplo que está aquí. Si quieren convertir 1 kilogramo de hielo que esté a 0 grados centígrados en 1 kilogramo de agua líquida, también a 0 grados, es decir, si simplemente quieren derretir este kilogramo de hielo a una presión atmosférica, entonces hay que suministrarle 3.34 por 10 a la 5 joules de calor. Esto lo pueden calcular fácilmente. Y entonces a esto es lo que le llamamos el calor latente de fusión del hielo. Eso también es un nombre algo desafortunado porque parecería indicar que el hielo tiene ahí un calor intrínseco, lo cual no es cierto. Todo esto es por razones históricas. Pues en este caso, como estamos cambiando de fase sólida a líquido, a esto le llamamos calor latente de fusión, y a una presión de una atmósfera para el hielo tiene este valor de 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Entonces, cuando tenemos un cambio de fase, el calor que necesitamos es simplemente el calor latente del cambio de fase que sea, multiplicado por la masa que cambió de fase. Entonces, masa por calor latente nos da el calor que se le suministró o que se le quitó. Y bueno, así como podemos derretir el hielo pues, y tener agua, pues también podemos hacer el proceso inverso y pasar de agua líquida a hielo. Entonces, en ese caso, al agua le tenemos que quitar energía. Tenemos que enfriar el agua y para eso hay que quitarle energía, entonces hay que quitarle calor. Y en ese caso tendríamos acá un signo menos. Entonces, simplemente tengan cuidado con los signos. Si es positivo, quiere decir que tenemos que suministrarle calor para que se produzca el cambio de fase. Si hay que quitarle energía, entonces aquí va un signo menos. Bueno, y estos calores latentes pues son también característicos de cada sustancia y son distintos para los distintos cambios de fase. O sea, podemos tener, aquí estará de sólido a líquido, podemos tener un cambio de fase de líquido a gas, que ese sería el calor latente de vaporización o de ebullición. Para el agua pues tiene este valor. En este caso este sería positivo. El cambio inverso de gas a líquido pues va a ser este mismo valor, pero le ponemos un menos acá. ¿Okay? Y así para todo lo demás. Entonces podemos tener también, por ejemplo, calores latentes de sublimación, si pasamos de sólido a gas, y de gas a sólido pues sería el mismo pero negativo, y así para todos los cambios de fase. Acá también tienen una tabla, estas tablas también, aparte de que están ahí en el capítulo, también se las puse ahí en Ubiqua, las de calores específicos y los de calores latentes. Los más comunes pues son estos de fusión y de vaporización. Entonces, aquí en esta columna están el calor de fusión, entonces está medido en joules sobre kilogramo para distintas sustancias. Y acá en esta columna está el calor de vaporización. Bueno, entonces, si nos regresamos acá a nuestra ecuación de calorimetría, si tenemos cambios de fase, entonces hay que considerarlo también aquí, o sea, simplemente aquí hay que sumarle entonces los posibles cambios de fase. Déjenme ponerlos acá. Entonces la ecuación más general pues quedaría algo así. Suma sobre I de MI, CI, delta TI. Y supongamos, por ejemplo, que hubo un cambio de fase, puede ser, por ejemplo, que tengan hielo, digamos, a menos 10 grados centígrados, y entonces primero lo quieren fundir, primero lo tendrían que llevar a 0 grados centígrados, y a partir de ahí comenzar el cambio de fase. Entonces, a esta parte de acá
donde no hay cambios de fase, hay que añadirle los posibles cambios de fase. Le ponemos simplemente como M, voy a poner aquí otro subíndice, MJ, CJ, delta TJ, más el cambio de fase. ¿Sí? Entonces, todo esto pues está igualado a 0. Y esta sería la ecuación más general para los problemas de calorimetría. Pues esta parte donde nada más hay cambio de temperatura y esta parte donde hay un cambio de temperatura y aparte un cambio de fase. Aquí estoy suponiendo que toda esta masa cambio de fase. Por eso le puse el mismo subíndice. Puede ser que no sea así, puede ser que nada más una fracción de esta masa es la que cambia de fase, por ejemplo, que nada más una parte del hielo se derrita. Bueno, pero esta sería la parte más, la ecuación más general. ¿Sí? Entonces, es este el que les decía. Aquí pensamos simplemente en un recipiente de cobre que tiene esta masa y ahí en ese recipiente tenemos esta masa de agua junto con esta masa de hielo y todo está en equilibrio térmico a una presión de una atmósfera. Entonces, si a ese sistema le añadimos 0.75 kilogramos de plomo, que está a esta temperatura de 255 grados, entonces, ¿cuál va a ser la temperatura final? Suponiendo que no se pierde calor con los alrededores. Entonces, es justo lo que les decía, tenemos aquí en este caso vamos a tener nuestro sistema más grande, pues está compuesto de 4 sistemas más pequeños, ¿no? Tenemos el cobre, el agua líquida, el hielo y el plomo. Son 4 cosas que inicialmente tienen distintas temperaturas iniciales. Simplemente tenemos que ver cuál sería la temperatura final. ¿Okay? Bueno, entonces, si lo que vamos a necesitar primero son los calores específicos de todo esto. Chequenlos ahí en las tablas. Se los voy a escribir aquí. A ver si creo que estos son los correctos. Para el cobre, vamos a ponerlo así. El subíndice indica cuál es la sustancia que tenemos ahí. Entonces, el calor específico del cobre son 390 joules entre kilogramo por Kelvin. Vamos a ponerlo ahorita en grados centígrados para no tener que estar convirtiendo. Acuérdense que es el mismo. Luego, el del plomo. ¿Sí? Es 130 joules kilogramo por grado centígrado. El del agua es el de 4190. Entonces, el calor específico del agua, vamos a ponerlo como 4.19 por 10 a la 3 joules. Kilogramo por grado centígrado. ¿Y cuál me falta? El del hielo, ¿no? ¿Sí? Bueno, el del hielo es el mismo del agua, el calor específico, se no cambia si tenemos el hielo. ¿Y qué otro dato me falta? Bueno, aquí no nos dicen si se derrite todo o parte del hielo. ¿Sí? Entonces, puede ser que se derrita todo el hielo o que tengamos ahí una mezcla al final
de agua con hielo como teníamos al principio. Aquí lo que esperaríamos, dado que esto está a una temperatura mucho mayor, estos que están en equilibrio térmico inicialmente, pues están todos a 0 grados, porque tenemos ahí una combinación de agua con hielo. Entonces, la temperatura inicial son de 0 grados. Podríamos esperar que al meter este sistema a una temperatura mucho mayor, se derrita todo el hielo. Si esa suposición es incorrecta, entonces la temperatura final que nos dé nos va a quedar menor que 0, lo cual pues no puede suceder. O sea, si suponen que se derrite todo el hielo y resulta que no, les va a dar un resultado inconsistente, una temperatura menor a 0 grados. Es una forma de checarlo. En los ejercicios de la tarea y todo eso, pues siempre les voy a decir si se derrite todo el hielo o no. Bueno, pues aquí podemos suponer que se derrite todo el hielo. Y necesitamos también el calor latente, entonces, que es el que les había puesto ahorita, el calor latente de fusión. Y quedamos que era ¿cuánto les dije? 3.34, ¿no? Por 10 a la 5 joules entre kilogramo. ¿Sí? Y entonces el resto pues es simplemente plantear esta ecuación. Hacer todo esto para el cobre y el agua y el plomo, el agua líquida, sería esta parte de acá, y estos dos de acá para el hielo. Bueno, entonces vamos a escribirlo por separado para que sea más sencillo. A ver si cabe aquí todo. Entonces, por ejemplo, para el cobre, pues va a ser la masa del cobre, el calor específico del cobre, el cambio de temperatura para el cobre. ¿Bien? Y simplemente hay que sustituir aquí los valores. La masa del recipiente de cobre, digamos que era de 0.1 kilogramos, ¿no? Entonces, vamos aquí 0.1 kilogramos, el calor específico del cobre que tenemos acá arriba. Lo estoy poniendo por grado centígrado. Y el cambio en la temperatura, entonces aquí es donde tienen que tener cuidado. Acuérdense que esto es temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es la misma para todos, porque ya va a estar en equilibrio térmico. Entonces simplemente le ponemos T, y le podemos poner T sub F, en este caso. Y la temperatura inicial, entonces, el recipiente de cobre inicialmente está en equilibrio térmico con el agua y con el hielo. Entonces, su temperatura inicial es de 0 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente hagan esta operación y la parte que tenemos aquí con la temperatura final, pues la dejamos expresada. Bueno, aquí este por el 0, pues va a quedar 0, entonces nos queda este por la temperatura final. Entonces simplemente multiplicamos estos dos y nos va a quedar a ver, por aquí tenía mi calculadora. 39 aproximadamente, ¿no? Pues vayan checando. Entonces, el kilogramo se cancela con este kilogramo y nada nos queda joules entre grados centígrados.
multiplicado por la temperatura final que tenemos acá. Bueno, vamos a ponerle el subíndice para que no se les olvide. Ok, ese sería el resultado para el cobre. Vamos a hacer lo mismo para el agua y para el plomo. Y dejamos al final el hielo. Entonces, bueno, voy a pasar acá. Para el agua líquida, entonces, lo voy a sustituir directamente para ya no poner todo lo demás. Acuérdense que es simplemente masa por calor específico, por cambio en la temperatura. Entonces, para el agua teníamos 0.16 kilogramos de masa por el calor específico, que son los 4190 joules entre kilogramo por grado centígrado, por la temperatura final, que es común, menos la temperatura inicial, que esta también es cero, porque el agua y el hielo y el cobre estaban inicialmente en equilibrio térmico. Entonces, si hacen este producto, nos debe quedar aproximadamente, vamos a ponerlo 670.4. Joules entre grado centígrado por la temperatura final. Ok. ¿Cuál me falta? El plomo. Vamos a ponerlo también de una vez aquí. Le pongo un subíndice P para indicar el plomo. Entonces, este tenía una masa de, ya la perdí, acá está, 0.75 kilogramos por calor específico, quedamos que era 130. Por el cambio en la temperatura. Pues aquí este sí tenía una temperatura inicial que les había dicho que era de ¿qué? La temperatura inicial del plomo era 255 grados centígrados. ¿Sí? Pues estamos acá. Entonces, el cambio en la temperatura, pues es la temperatura final común a todos, menos los 255 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sí vamos a tener dos términos. Si hacemos el primero, por la temperatura final. Eso queda 97.5 joules grados centígrados por la temperatura final. Y luego, por los 255, pues eso ya nos da un número. Con este menos queda negativo. Nos va a quedar menos 2.486 por 10 a la 4 joules. Ok. Ya nos falta la parte del hielo que se derrite. ¿Sí? Ya tenemos el cobre, el agua líquida, el plomo.
Nos falta esta parte y como les decía, vamos a suponer que toda la masa del hielo se derrite, entonces la misma masa que aparece aquí la ponemos acá. Entonces finalmente para el hielo nos va a quedar Q del hielo, pues va a ser igual a eh, la masa que teníamos, que será de 0.018, ¿no? El calor específico, digamos que es el mismo del agua, 4190, igual centro kilogramo por grado centígrado. El cambio en la temperatura final que es la misma, menos 0 grados inicialmente. Pues hasta aquí, esto es simplemente del cambio en la temperatura, porque el hielo inicialmente estaba a 0 grados y va a acabar a una temperatura final que debe ser mayor a esos 0 grados. Y a esto hay que sumarle la parte del cambio de fase. Entonces, y como estamos suponiendo que todo el hielo se derrite, ponemos la misma masa, 0.018 kilogramos por el calor latente de fusión. Y quedamos que era que 3.34 por 10 a la 5 joules entre kilogramo. Bueno, entonces, bueno, aquí hay que poner este resultado, toda la parte de arriba. Vamos a simplificarlo, todo esto de aquí, este por este por este. Acá pues da 0 otra vez, más la parte que ya no hace su número. Y nos queda entonces, si todo está bien, 75.4 joules de grado centígrado por la temperatura final menos, no, perdón, más la parte de acá queda 6012 más o menos joules. Bueno, entonces esto de aquí es esto de acá arriba y esta parte de aquí pues es lo que nos da del cambio de fase. Es positivo porque para derretir el hielo hay que suministrarle calor, ¿no? Estamos pasando de sólido a líquido. Y entonces ya nada más hay que sumar todo, acuérdense. Simplemente hay que sumar, hacer toda la suma e igualarla a 0 y de ahí despejamos la temperatura final. Bueno, entonces sería esta parte, 39 por la temperatura final, más esta parte, 670.4 por la temperatura final, más 97.5 por la temperatura final, menos esta cantidad que teníamos aquí, más 75.4 por la temperatura final, más esta cantidad de aquí, todo eso igualado a 0. ¿Sí? Bueno, entonces esto ya es muy sencillo. Déjenme ponérselos aquí rápido. Bueno, no está aquí en orden, pero teníamos 39 por la temperatura final más 670.4 por la temperatura final más 75.4, bueno, estoy poniendo las unidades, por la temperatura final
Me falta uno, aquí, más 97.5 por la temperatura final, y luego teníamos más 6012 joules menos 2.486 por 10 a la 4 joules. Todo esto igualado a 0. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente sumen estos dos. El resultado lo pasan del lado derecho con el signo opuesto. Acá sumamos todos estos términos que tienen la temperatura final. Nos da un número. Y lo que multiplica la temperatura final lo pasan dividiendo. Y ya está. ¿Sí? Voy a saltar todos esos pasos. Ustedes chequenlo. Lo que debe de quedar entonces es que la temperatura final va a ser igual a 1.285 por 10 a la 4 joules entre 282.3 joules entre grados centígrados. Y esto les queda aproximadamente 21.4 grados centígrados. Y ya está. Entonces, esta sería la respuesta que estamos buscando. ¿Sí? Fíjense que nos queda una temperatura mayor que 0, entonces nuestra suposición inicial de que todo el hielo se derrite, pues es correcta. Si aquí nos hubiera quedado una temperatura menor que 0, entonces significa que estamos suponiendo mal que todo el hielo se derrite. Y entonces la incógnita aquí sería cuál es la masa del hielo que se derrite. ¿Sí? En este caso no tendríamos que calcular la temperatura final, porque si no se derrite todo el hielo, pues la temperatura final va a ser de 0 grados. ¿Sí? Si al final seguimos teniendo ahí una mezcla de hielo y agua, pues la temperatura tiene que ser 0 grados al final. Bueno, ya nos da tiempo de hacer el otro, pero se los platico así rápido. Este es mucho más sencillo. Dice: un tratamiento sugerido para personas que han sufrido un derrame cerebral es sumergirlas en un baño de agua helada a 0 grados centígrados para bajar su temperatura corporal y prevenir más daño al cerebro. Entonces, en una batería de pruebas logró bajar la temperatura corporal a 32 grados centígrados. Si tienen un paciente de 70 kilogramos, ¿cuál sería la cantidad mínima de hielo que esté a 0 grados necesaria para que el baño se mantenga a 0 grados? ¿Bien? Tienen aquí el calor específico del cuerpo humano, de 3.480 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Y sabemos que la temperatura corporal estándar es de 37 grados centígrados. Bueno, lo que tienen que hacer aquí es simplemente calcular cuánto calor tendrían que quitarle a la persona para bajar su temperatura de 37 grados a 32 grados centígrados. ¿Sí? Está muy fácil, simplemente aquí ya tienen la masa de la persona por su calor específico, por un cambio de temperatura de 5 grados, les va a quedar el calor que hay que quitar, la energía que hay que quitar. Les va a quedar negativo porque la temperatura final es menor que la inicial. ¿Sí? Ese calor, lo que les dé ahí de masa por calor específico por los 5 grados de diferencia, supongan que ese calor, todo ese calor, pues es lo que se va a derretir el hielo. ¿Sí? No saben cuál es la masa del hielo, simplemente ponen de ya tienen el calor de la persona, que simplemente es su masa por el calor específico por los 5 grados estos de temperatura, acá con un menos. Ya tienen ese calor, entonces eso es el calor que se va a derretir al hielo.
Entonces, de la definición de calor latente, van a tener la masa del hielo por el calor latente de fusión, en este caso es el mismo. Acá ponen el calor que pierde la persona y simplemente despejan la masa de hielo, ¿no? Y ya, así de fácil, ¿no? El calor que pierde la persona es el que se va a ir en derretir el hielo. Con esto les daría la cantidad mínima de hielo que necesitan, o sea, una masa de hielo por abajo de esta, entonces ya no van a lograr esto de mantener el baño a 0 grados centígrados, es decir, una masa de hielo por debajo de esta, se derrite todo el hielo, ¿no? Entonces, esta es la mínima que necesita. Bueno, entonces vamos a pararle aquí.